de Flavio Herrera. ¿Qué es Letras en Directo? Es un canal de video de Facebook en el que transmitimos entrevistas en vivo. Digamos que aquí tratamos ondas de literatura. Hoy estamos empezando algunos minutos retrasados, pero el que conoce la ciudad de Guatemala sabe que por mucho que uno planee, siempre va a encontrar algún obstáculo, y eso ha pasado en esta ocasión. Viene en camino todavía el poeta Enrique Noriega, con quien nos hemos convocado para estar acá, pero sí, ya se comunicó y está por ahí luchando con el tráfico. Mientras, nosotros hemos decidido adelantarnos, empezar el programa para pues tener, digamos, ya algunos datos y igualmente no hacer que ustedes estén esperando tanto, ¿verdad? En estos momentos vamos a compartir nuestra emisión también, y vamos a hablar de los datos biográficos de Enrique Noriega. Como habíamos anunciado, él es el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2010. Sí, por favor, aquí. Andamos acá buscando. Muchas gracias, muy amable. ¿Desea azúcar? Sí, por favor, estamos en la Casa del Libro, en Casa de Cervantes, como siempre, donde nos damos cita, y agradecemos por las atenciones que acá nos brindan. Bueno, vamos a empezar con la biografía de Enrique Noriega, especialmente sobre las publicaciones. Desde 1973 han aparecido los libros de Enrique Noriega. 1973 publicó O Banalidad. 1982 Posactus. 1992 Libreta de Centauro Copulante. 1998 La Pasión según Judas. También en el 98 salió El Cuerpo que se cansa. 1999 Libro Caliente, Voz de Hielo. 2006 La Saga de N. 2007 Épica del Ocio. 2012 Lo que la memoria viste y calza. Y en el 2014 esta obra, Guastatoya. Premios del poeta Enrique Noriega. Certamen permanente 15 de septiembre, que ganó en el 79 y lo repitió en el 82. Juegos Florales de Quetzaltenango en 1999. Premio Mesoamericano Luis Cardosa y Aragón en el 2007 y 2012. Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en el 2010. El concurso Rubén Darío de Poesía 2013. Y también se le dedicó la Feria Municipal del Libro 2016. Enrique Noriega nació en la ciudad de Guatemala. Hizo estudios de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México
y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además de poeta, es editor, tiene la editorial El Cadejo, fue director de la editorial de la Tipografía Nacional, es un gestor cultural y tallerista de poesía. Ha sido presidente del Consejo Nacional del Libro, CONALibro, asesor del viceministro de Cultura, Max Araujo, y colaborador cercano de la Asociación de Libreros de Guatemala, ASLIGUA. Invitado en su calidad de escritor o tallerista a varias universidades norteamericanas. En 1995 fue a la University of Pittsburgh, 1996 University of New Hampshire, 1999 Texas Christian University, 2003 University of Alabama y en el 2005 Spring Hill College, Mobile, Alabama. Eso es lo principal, los datos principales del poeta Enrique Noriega. Y hoy queremos también agradecer a el amigo Gerson Ortiz. Gerson Ortiz nos hizo llegar esta publicación, su ópera prima. Vamos a tratar de hacer tiempo más adelante, Gerson, para poder hacerte un comentario de la obra Soñarás Jamás. Gracias, Gerson, por enviarnos tu libro. Y en esta ocasión también queremos aprovechar para recordarles que recientemente fue publicada esta revista de Zanates y Clarineros, la edición número 4 de los escritores de Chiquimula. Los Zanates y Clarineros, que somos Brenda Solís Fon, Carlos Interiano, José Lobos, César Gutiérrez, Claudia Sánchez, Gustavo Bracamonte y su servidor. Esta revista ya anda circulando y también está disponible acá en la Casa del Libro, en Casa de Cervantes. Vamos a aprovechar que hay un poema. Este libro, Guastatoya, es premio mesoamericano de poesía y está compuesto de 2 partes. La primera de ellas se llama Personajes, la segunda se llama ¿Cómo estamos? ¿Estamos? Sí, disculpa. Bienvenido. Sentate, por favor. Aquí estamos, ya hemos empezado. Bienvenido, Enrique Noriega, a Letras en Directo. Letras en Directo. Yo sé que el movilizarse para acudir a cualquier evento, a cualquier actividad, siempre requiere esfuerzo. Hay de alguna manera un sacrificio, ¿verdad? Y por eso, en primer lugar, lo que yo hago es agradecerles a ustedes. Te agradezco, Enrique, por aceptar la invitación para estar acá con nosotros en Letras en Directo, para compartirnos un poco de su vida y de la poesía, ¿verdad? Que es lo que pues nos motiva a seguir existiendo, digo yo. Bueno, la poesía, creo yo, sí, a seguir existiendo, es algo, una comunión
consigo mismo, ¿no? Tanto si uno participa de un gran proyecto de cambio social, como si participa de una desilusión. En ambos extremos, siempre la conciencia y esa sinceridad que uno pueda tener consigo mismo viene a ser la poesía. Se escriba o no se escriba. Se escriba o no se escriba. Perfecto. Bueno, ya nos hemos adelantado para contarle a los que ya se están ahí reportando que de hecho desde que empezamos a hacer promoción, que lo íbamos a tener acá en Letras en Directo, comenzaron a decir, bueno, qué bueno. Y la gente se expresa muy bien, de Enrique Noriega. Eso. Bueno, siempre es agradable, ¿no? Saber que ese trabajo que se ha hecho en la escritura y la imagen también que se ha ganado en la participación en actividades, tanto en libros como en proyectos culturales, pues es de interés de quienes están al otro lado de la pantalla. Sí, pues estamos agradeciendo a Ruth Baides, Evi de Benavente, Clara Rivas, Leo de Soulas, la manita de Rosario de Morales, Mar Cas también está ahí ya reportándose. Se van pegando poco a poco a Letras en Directo. Me gustaría, Enrique, que repasáramos un poco la vida del lector para ver dónde está el génesis de suyo, dónde arrancó, cómo se prendió en las letras. Es una pregunta interesante. Hay un libro de Vargas Llosa, creo que se llama La vida en la otra esquina, no recuerdo el título exactamente, pero él ahí está abordando el momento en el que en el artista surge la necesidad de esa expresión que va a ser el arte, ¿no? Y como cosa natural. Sí, el impulso, algo que viene desde dentro, ¿no? Porque no es que uno diga voy a escribir un poema, sino que, o voy a pintar un cuadro, sino que hay algo que lo empuja a uno a hacer algo, que será un poema, que será un cuadro, en fin. Entonces, ese impulso, que no puede ser provocado, sino que viene dado desde muy adentro, siempre ha sido un misterio, ¿no? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Sí, inquieta, ¿verdad? ¿Y por qué luego ese impulso que nació cuando uno ni se lo pensaba, después viene a consolidarse como una, no diré una profesión, pero sí como un oficio, ¿verdad? Una necesidad permanente y se mantiene a lo largo de la vida? ¿Se siente uno compelido a satisfacer esa necesidad? Sí, compelido, impulsado, ¿verdad? Gratificado o angustiado, pero se da. Entonces, pienso que en mí, el inicio, no fue algo que yo pudiera determinar, pero sí como lector, porque en casa de mi padre había muchos libros siempre, aunque yo no empecé como el lector de esos libros que él tenía en casa. Yo cuando jovencito, cuando niño, muchacho, cuando niño, ¿no? Lo primero que me trajeron fueron los chistes, los cómics. Ajá. Fui un lector y un devorador de cómics. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Está por ahí Calimán? No. Calimán viene después. Ajá. En aquel entonces estaba que Superman y no sé cuántos más. Ya he olvidado ¿Y bastante. el Llanero Solitario, no? Sí, por supuesto. Sí, ¿verdad? Sí, porque todavía la televisión era muy primaria. Tanto en México, cuando yo la vi por primera vez. Sí, pues estamos hablando de los 50, ¿verdad? Estamos hablando de los 50. El primer programa que yo tengo en memoria es Rin Tin Tin. Rin Tin Tin. Ajá. Y una vez a la semana lo pasaban.
Cierto. Y no era en la casa porque no teníamos televisor, pero hay una española de, de la República que tenía televisor y entonces, como algo especial, nos permitía ver Rintintín una vez a la Sí, semana. yo iba a ver televisión donde una vecina. Sí, sí, sí. Luego ya aquí en Guatemala íbamos a ver televisión en una tienda donde uno tenía que comprarse un helado, una cosa así. Así. Y tenía una hora para ver ahí un programa. ¿Y cuánto costaba un helado en aquel tiempo? Pues costaba un centavo, Sí, güey. un centavito. Ajá. Pues como buen lector de cómics, en una oportunidad estaba yo muy embebido en un localito donde alquilaban, ¿no? Porque no era necesario comprarlos, también los alquilaban. Un centavo la lectura. Eso fue aquí en la ciudad Ya de en Guatemala. Guatemala. Ajá. Sí, estamos hablando de los 1960, ¿va? Pero inicios del 60. Inicios del 60. Pues estaba yo ahí leyendo mi chiste, ¿no? Cuando sentí un coscorronazo tremendo que me aterrizó. Y levanté la vista y era mi padre, ¿no? Y me dice, habiendo tanto buen libro en la casa, mira las marranadas que me sale. Pues, me fregó bien. Ajá. Bueno, dejé de leer los chistes, los cómics, porque me saturé, ¿verdad? Ajá. Y hubo una insatisfacción también. Entonces ya empecé a buscar novelitas cortas, siempre con cierta gráfica. Y de ahí pues ya pasé a una literatura, cuentos. La poesía casi no le entraba. No le entraba. Los cuentos son los primeros. Y porque en la casa mi padre era escritor, sus amigos eran escritores, los libros aterrizaron ahí. Y como los aviones también salían, cada chupadera se iban los libros, entraban un día y otro día salían, ¿no? Él obsequiaba a todos sus amigos. Qué bueno. Así como les ponía un vaso en la mano y se lo servía bien, y apenas se lo estaban terminando, les volvía a servir, así, como el güero eran los libros, y salían de la casa. Era un hombre con muchos amigos y de mucho ambiente. Entonces, pues, aquellos libros que pude leer, ¿Hay algún título por ahí que logres recordar? Bueno, el primer libro, la primera novela que yo recuerdo es una de George Sand. No recuerdo cómo se llama, pero era George Sand. Una escritora inglesa, ¿no? Ya. Y luego, que yo recuerde, en unas vacaciones, en las que no trabajé, porque todas las vacaciones había que ir mi viejo era muy, ¿qué dijera yo? No quería vagos en la casa. Entonces, para las vacaciones me metía a los talleres de carpintería. Bueno. Pero en esa vacación no sé por qué no. Y entonces estaba un libro ahí en 2 tomos, que era el Quijote, en el clásico Jackson. Y me discipliné a leer el Quijote 100 páginas cada día. ¿De verdad? Sí, 100 páginas cada día. Por supuesto que en ese primer tomo... Ese es un récord, digamos, empezando uno como lector, tirarse 100 páginas diarias. No, pero yo ya leía, por ejemplo, a Dumas, a Víctor Hugo, ya tenía avanzado, ¿no? Ya había leído bastantes novelas. A mí me daban 5 centavos, 10 centavos diarios para ir a la cacha. Entonces los guardaba y al final de la semana podía comprarme 2 libros en la librería Thor, una librería que está en el Pasaje Rubio. Me compraba unos 2 libros y eso lo leía en la semana. A la que atinada. Era lector, no escribía. Lo mío era el ajedrez en ese entonces. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensaba, bueno, mi futuro va a estar en el ajedrez, voy a ser campeón, no sé qué vainas. Pero no, tampoco se dio ahí. Bueno, al final me di cuenta que era muy emotivo y me iba muy mal cuando veía que me estaban viendo jugar. ¿Ah, sí? Sí. Tenía ganada la partida y en ese momento veía y ¡pam! Un pencazo en el cerebro y perdía, ¿no? El rey se descontrolaba. Sí. Entonces me di cuenta que el ajedrez no era para mí. Ajá. Y entonces decidí dejarlo. Pero digamos, el hecho central
de la escritura se dio de una manera inesperada. ¿Verdad? Inconsciente, ¿no? Sí, ¿verdad? Inconsciente, quizás. O había voluntad, era. No, ninguna voluntad. ¿Verdad? Todo lo contrario. Resulta que mi viejo era un político y cada cuando lo andaban buscando para irlo a saludar a la cárcel, ¿no? Y entonces él... ¿Cómo así para irlo a saludar a la cárcel? Nosotros Ah, lo metían al bote, pues. Era del Partido Comunista, entonces lo andaban buscando. En una ocasión pasó 6 meses en la penitenciaria. de verdad. Sí, sí. Pero ya luego no era... Es que en esos tiempos sí realmente era delicado estar metido y peor en esos partidos, ¿verdad? Claro, al principio, en los años 60, pues era como ir de vacaciones, ¿no? Y le daba tupé a la persona, ¿no? Metieron al bote 2 meses, pues, admirable, ¿no? Luego ya no, luego empezaron a desaparecer y toda la cosa. Ajá. Entonces, por supuesto, ya no fue de gracia. Y en una de esas, pues, cayeron a la casa por mi viejo y todos tuvimos que salir. Y un día antes de irme a un viaje, ¿no? Un viaje forzoso. Yo tenía una chica de la que estaba enamorado. Me había declarado como 20 veces. No me había hecho caso, por supuesto. Y ese día, en la noche, un día antes de salir, nos despedimos y ahí nos hicimos novios. Esa noche, al despedirse. Entonces ella me dice, mire, no se lo olvide, me escribe mínimo una vez a la semana. Y como yo estaba muy abierto a hacer promesas, le dije, no, de ninguna manera, todos los días le escribo. Cuando llegué a Estados Unidos, fui a comprar mi blog de papel bonito y me senté a escribir la primera carta. Ajá, sigamos. Me senté a escribir la primera carta y no pude hacerlo, hice una pelotita y bueno, me gustaba jugar básquetbol, entonces no fallaba. Todas las fui metiendo a la canasta. Ajá. Y así todos los días. Y había... Entonces todavía pasaron varios días y no se vino la primera carta. No, ninguna. A la grande. Pobre chica. Resulta que yo decía, bueno, es que en este país los carros son muy... Y yo pensaba, y a ella qué chingado le importa que en este país los carros sean así, o que las nubes, o que la gente. Entonces llegué a la conclusión de que lo que yo tenía que expresar en esa carta eran los sentimientos que tenía por ella. Uh-huh. Y eso me fue imposible, no podía armar una sola línea. Primero, porque expresar nuestros sentimientos no es fácil, por escrito. Uh-huh. Segundo, porque yo no tenía ninguna capacidad de escritura, dado que durante toda la secundaria nunca llevé notas. Tenía un hermano que iba un año adelante, uh-huh, y él me dejaba sus libros, sus cuadernos. Y yo estudiaba para los exámenes en sus cuadernos. Ah, sí. Nunca escribí. De tal manera que no pude hacerlo. No podía organizar una oración y ligarla a otra. A la grande. ¿No? Por eso digo que cuando el impulso de algo nos viene, aún contra todo aquello que se oponga, va a cuajar, ¿no? Pero tiene que haber algo muy determinante desde dentro. ¿Cuál era eso? En mi persona. ¿Cuál puede ser eso en un artista? Bueno, yo creo que eso que en determinado momento lo lleva a uno a hacer algo, la escritura, tiene que ver con la vida que ha tenido. Uh-huh. La mía... alguna semilla que se haya sembrado antes, ¿verdad? Por supuesto. Y ahí, en ese sentido, sí había varias cosas, porque me crié en un ambiente donde habían siempre escritores y artistas. De alguna manera, el ser artista o escritor estaba muy bien considerado. Estaba también, por otro lado, aquello de que como artista o como escritor nunca te vas a ganar la vida. Tienes que hacer algo más, ¿verdad? O sea, uno se siente culpable de estar haciendo esto y no llevando el pan a su casa, ¿no? Ajá. Entonces, ahí hay una contradicción.
Por otro lado, era un ambiente donde se hablaba mucho de política, de historia, ¿verdad? De los proyectos de la nueva sociedad. Y también había muchas privaciones y problemas, porque nosotros, eso de salir, no sé, que un día caiga la policía y tengan que salir de su casa, y se queda todo. Uno va a hacer una nueva vida y estar iniciando nuevas vidas, como fue el caso con mi padre. Fueron varias veces que tuvimos que salir. Eso acumula mucha frustración, ¿no? Sí. Entonces hay toda una serie de elementos que Es una vida inestable, ¿verdad? muy inestable En y zozobra. sufrida también. A veces no hay nada que comer en casa, ¿verdad? A veces uno tiene que acostarse en una cama con 5 hermanos, porque no hay otra cosa, o tirado en un Ajá. colchón. Durmiendo en un cuarto, tal vez toda la familia. Toda la también. familia éramos, nosotros éramos 6 hermanos, más mi padre y mi madre. Entonces, y en una casa que no era la nuestra, pues, bueno, exilios en México, en fin, todo eso Es va una creando, acumulación de datos, de información. sí, y también va a crear una angustia y también va a crear un, un diálogo con uno mismo, qué me está pasando, por qué nosotros estamos en esta situación cuando los demás siempre están en su casa, van a la escuela, tienen una vida normal. Entonces ahí hay todo internamente se está fraguando el artista, el escritor. Ajá. Eso fue lo que me pasó. Por eso fue que a pesar de que no sabía escribir, terminé escribiendo. Ajá. ¿Qué tal si terminamos esa historia con esa muchacha? ¿Al fin salió alguna carta para ella o no? ¿Y qué pasó con ella? No hubo ninguna carta. Y cuando yo regresé, pues ya tenía otro novio y todas las cosas, ¿no? Ahí quedó. Pero quedó como, digo, para mí ese fue el momento. Pues entonces, Es una buena ya quedó. anécdota. Sí, Ujú. por supuesto tiene que ver algo en uno también, ¿no? El hecho de que, bueno, no pude escribir, no pude expresar, pero tampoco es solo que uno tenga que expresar el sentimiento a una persona en particular. Ujú. Los sentimientos que uno tiene en sociedad son amplios. Entonces, ya fui buscando y en ese momento en el que empecé, pues regresé a Guatemala, fue una vida difícil y 10 años. no, No. fueron 6 meses. Ah, Luego bueno. regresé a Guatemala, mi padre ya estaba aquí nuevamente y estaba rehaciendo vida. Un tío le había dejado una fabriquita, por decirlo así, entre comillas, fabriquita de harinas. Y mi padre consiguió otro trabajo y al final el que se quedó en esa fabriquita fui yo. Me quedé 6 meses. Pero no. Mi padre nunca fue un hombre práctico. Tampoco creo que lo haya sido yo. Pero él me dejó ahí y resulta que esa fabriquita producía 1 quintal de harina al día. Pero para que fuera rentable tenía que venderse 2 quintales al día. ¿Y cómo hacer eso? No, pues estaba condenado al fracaso absoluto. Pero fueron 5 o 6 meses en los que yo ponía a trabajar las máquinas. Era una máquina. Y entonces me quedaba con una máquina de escribir y lo primero que hice fue tratar de interpretar lo que eran los ritmos de la máquina, el mío, el de las personas que estaban por ahí. Yo trataba de buscarle el ritmo a cada quien. Cada quien tenía un sonido, ¿no? Entonces las palabras me indicaban cuál podía ser el sonido de la persona. Entonces era una actividad absurda, gratuita, pero de Como a mí me da a veces que veo el piso y digo, aquí hace falta un cuadro, no me cuadra esto. Sí, o Pablo Neruda que decía que hay que observar a los objetos en reposo, porque dicen mucho de las personas. Por ejemplo, un zapato. Hay que ver hacia dónde va el desgaste, Ajá. para saber
cómo camina, para saber quién es. Es un ejercicio de la imaginación, pero de alguna manera remitido a realidades. Porque Exacto. el escritor, el artista, es alguien que ahonda en la realidad. No es alguien que vive en la luna. Esa frase es de lo más absurdo, Sí, la pues. referencia al artista del escritor. Entonces es ese estar tratando de captar el ritmo en las máquinas, en las personas y todo, se vino a convertir en qué. Bueno, ese fue un inicio, porque pero voy a darle vuelta a la anécdota. A ver. De ese primer trabajo, ¿verdad? En una ocasión llegó por ahí a la casa Roberto Obregón, Ujú. y entonces yo le di mis primeros textos a él. A ver, entonces tendríamos que retroceder un poquito para ver dónde empezaron esos primeros textos, cómo nacieron. Hacia 1969, Ujú. 68, 69. Y ya en el 70, yo le doy un poquito antes, en el 69, le doy a Roberto, en el 69 le doy a Roberto mis primeros textos. Él lo lee y me dice, mira, ¿Eran poemas? sí, estaban en verso, Ah, vaya. ¿verdad? Entonces lo lee, a la semana me dice, mira, ¿lo leíste? Sí, lo leí. ¿Y qué pensás de esto, no? Bueno, me dijo, no entendí nada, ¿no? Le dije, yo, pues, si ya tiré la chingada el ajedrez, ahora me tocará tirar también, entre comillas, la literatura, ¿no? Pero no me dijo, no, me dice, vas a ver, hay algo interesante, porque si bien no entendí nada, ahí hay un ritmo, en esas palabras, hay un ritmo. El problema está en que vos no te has planteado cuál es la función de la literatura, La función. ¿no? La literatura es una comunicación de una experiencia vital. Entonces, vos estás hablando para vos mismo. En esa escritura, el único que tiene las claves sos vos. Y en la escritura hay que darle las claves al otro para que ingrese a tu experiencia, que puede ser la de él, pero a través de vos. En ese caso, digamos, al lector. Sí, si uno escribe, tiene que dar las claves para que el otro comprenda. Ujú. Porque si nos encerramos, es como el lenguaje de un loco, ¿no? Un loco quizás entiende lo que está diciendo él, para él nada más, pero no lo transmite a los demás. Ujú. Podrá ser una experiencia como asombrosa para los demás, pero no les comunica una experiencia, ¿no? Ujú. Les comunica que ahí hay un problema, que no sabemos cuál es. Entonces, en esos primeros textos estaban esos sonidos de las máquinas y las personas de lo que captó ahí en la fabriquita. Sí, en la fábrica y a un nivel más amplio, en la calle, en mi casa, Ajá. ¿verdad? Yo quería captar a las personas a través de su ritmo. No sé por qué lo hice, pero ese fue el Ujú, origen. ujú. Y entonces me dijo Obregón, mira, tenés buen oído. Y el poeta que no tiene buen oído está jodido. No va a ser poeta. Podrá transmitir ideas, pero ideas se pueden hacer a través del ensayo, a través de la filosofía, a través de un artículo periódico. Pero el poeta no. El poeta te va a transmitir un discurso donde inserta un sentimiento. Ujú. No es lo mismo leer una noticia en un periódico donde realmente lo que nos están es comunicando algo, pero no nos están haciendo sentir algo. No, pues. En un poema son palabras, las mismas palabras que en el periódico, pero aquí nuestras palabras nos están transmitiendo ese sentimiento. Y es otro tratamiento el que recibe el lenguaje en la poesía. Pues hay que saber ordenar el discurso, hay que darle su ritmo, porque aunque sea verso libre, el verso libre siempre tiene un ritmo, Ujú. ¿no? Debe tenerlo. Hay que tenerlo, de lo contrario no va a lograr. Y hay un concepto que a mí siempre me dejó muy pensativo, de
Machado, Antonio Machado. Ajá. ¿Cómo es que dice? A ver, el... Me olvidé en este momento, ahí después te Bueno, lo paso. dejémoslo. Me llamó la atención, este es el libro que, por cierto, Gustavo Bracamonte me lo hizo llegar. Ah, Eh, Me llama la atención que el título de este poemario sea Guastatoya. ajá. ¿Por qué? Bueno, en esas vacaciones forzadas de mi viejo, casi siempre íbamos a parar a la casa de mi abuela, allá en Guastatoya. Ah, ese De es allá es el... mi madre. Ajá. Los Morales somos de allá. De Guastatoya, mi viejo era de Sololá. Ah, bueno. Entonces, ahí, en Guastatoya, realmente la mitad del libro obedece a Guastatoya, Ujú. ¿verdad? La segunda mitad, donde dice los abuelos, esa Los es la experiencia. abuelos, Esa es la experiencia de Guastatoya. Lo anterior, no. Lo ya, los anterior, personajes. sí. Ajá. Lo anterior son personajes citadinos, ¿verdad? Situaciones Exactamente. citadinas. Ajá. Pero ese libro participó en concurso Rubén Darío, que por única vez convocó el Parlacén, Parlamento Centroamericano. Ujú. En el 2014. Sí. Y obtuvo el premio, el primer lugar, quedan 3 lugares ahí. Ujú. Obtuvo el primer lugar y bueno, me, me sacó las castañas del fuego, dicen, porque con eso viví 2 años y medio. Y me becó para terminar de escribir el libro completo. Aquí hay 23 poemas, me parece. Ya. El libro completo que yo trabajé tiene 100. 100 poemas. ¿Verdad? Esta es como la cuarta parte, digamos. Ya. Bueno, Y, Enrique Noriega. Ajá. y luego, ya Guastatoya, me pareció a mí que cuando uno va a concursar, las estrategias del concurso van más o menos así. En un concurso pueden haber, digamos, en concursaron 100 escritores, 100 libros. Ujú. Entonces, el jurado calificador le va a costar mucho, si no es un título muy atractivo, ubicarlo en su memoria, ¿no? Entonces, la estrategia dice que es excelente si es una sola palabra, que logre intrigar, deslumbrar, qué sé yo, llamar la atención. 2 palabras, está disponible. 3 palabras, pues está bien. 4 o 5 palabras, ya va a ser muy difícil que un jurado las capte. Entonces, por estrategia, solo busqué una palabra y busqué Guastatoya, que además tenía que ser un jurado fuera de Guatemala, les podía intrigar, Ya. ¿verdad? Fue estratégico. Sí, Pero cabalmente que tiene que ver con las raíces, ¿verdad? la segunda Raíces parte. familiares. Sí, pues, la de los abuelos. Ok. Vamos a ver si tenemos, sí. Rosario de Morales dice, no soy lectora, pero disfruto y admiro a las personas que escriben. Soy afortunada de ser madre de la princesa de la poesía. Felicidades a los invitados y su programa. Ella, sin duda, es la madre de Diana Morales, supongo yo, porque le hemos dado el título a Diana de princesa de la Ah, poesía. miren. Gracias, Leonel Solórzano, por acompañarnos. Evi de Benavente dice, saluditos, maestro Enrique Noriega, mi admiración y respeto para usted. Hace un par de años tuve el gusto de conocerle cuando llegó a la USAC, Facultad de Humanidades, para compartir datos de su extraordinaria trayectoria con los estudiantes de letras. Un abrazo, Evi. Un abrazo. Sí, recuerdo, fue un sábado, si no mal. ¿Qué? Estuvimos ahí. A mí me llamó mucho la atención que si es esta oportunidad, porque no fui, pues no he ido muchas veces a la San Carlos, Ajá. pero fue un sábado, había
habían como 100 estudiantes en un aula, ¿no? Extraordinario, porque yo pensé, bueno, están estudiando letras o literatura, es un curso de literatura y van a haber 20 pelones máximo, ¿no? Pero no, que estaba llenísimo. Alá. Y además se come muy bien en la universidad los sábados. Hay de Qué todo, ¿no? bueno. Ajá. Hasta churrascos, un pedazote de res ahí, increíble. Qué rico. Sí, sí. Bueno, Saludos. Rosario de Morales vuelve ahora con una pregunta. Dice, ¿de quién era la obra En el nombre de Dios? Yo no lo recuerdo. Tal vez se la buscamos. ¿Usted lo recuerda? En el nombre de Dios. No, no. Chito, una obra que se llama En el nombre de Dios. David Llano. ¿Cómo? David Llano. Ya. David Llano. David Llano. David Llano. Ya. Sí. David Llano. Llano. Bueno, Ah. este autor es inglés y tiene un par de investigaciones muy atractivas acerca de los interiores del Vaticano. Ahí, por ejemplo, el libro que yo leí, que fue editado por La Oveja Negra, Ajá. de esta editorial. Por Ovejas Negras. Por Oveja Negra, la editorial de García Márquez. Es un libro acerca de los motivos de la muerte de Juan Pablo I. Es fascinante el libro. Qué bueno. Bueno, no tenemos traductor aquí en este comentario, pero Zuleide Moro Cordeiro nos está hablando desde Brasil. Zuleide, fíjate que no nos pone traductor acá la plataforma. Ken for loco. A ver si yo le tengo un poco. ¿Sí? ¿Al portugués? No, mi esposa sí, pero yo no. ¿Dónde está eso? Aquí. ¿Qué for loco de poeta puede entrar a ser bienvenido? No, ¿O lo traduces, Zuleide? Gracias. Loora Enrique Noriega, dice Leonel Solórzano. saludos. Gloria Hernández también se ha unido. Hola, Gloria. Hola, Gloria. Saluditos. ¿Cómo están? Saludos a Enrique y a ti. Un abrazo, dice, Gloria. Sí. Ruth Baides nos envía saludos también. Nos vemos más tarde, dice, por si vas al Poetry Slam. Tal vez nos encontremos por ahí. Zaida Noriega. Es mi hija. Sí, ¿verdad? Sí. Ya lo decía, la encontré por aquí. Zaida, saludos. Qué bien. Bueno, quisiera... Saludos y medicina. Y medicina. El primer poema con el que yo me encontré en este libro que me fascinó es este. Lo podemos leer y de repente lo comentamos un poquito. Buenísimo. Bueno. Es que el libro esta es parte de un libro mucho más amplio. Son 100 poemas. Bueno. Es el libro más ambicioso que he escrito. Ante todo porque ya con el premio me bequé para terminarlo. Fueron 5 años de trabajo. Más o menos yo produzco 20 poemas por año. ¿Así? Con buen ritmo, eso es lo que trabajo. Digo, uno trabaja bastante, pero lo que va a quedar y lo que satisface ya como literatura creativa es muy poco. Sí, pues está el gran grupo y hay que seleccionar ahí, pues esto sí vale la pena y estos los dejamos por ahí guardados. Y no es solo un criterio personal. Yo siempre tengo 2 o 3 lectores ahí que me echan una mano y que me van dando opinión acerca de lo que hago, porque un escritor fácilmente cree que todo lo que escribe está re bien. ¿Ya? Ajá. Pero que le cuesta a uno desprenderse de eso, aunque sea un verso. Sí. Ese es un problema serio para un escritor, porque luego viene y publica todo y resulta que el lector, que es siempre alguien más más jodido, ¿no? Críticamente, ¿no? Dice, bueno, pero qué porquería lo que escribió este señor, ¿no? ¿O qué cree que soy yo? Entonces, ¿por qué lo publica? O sea, la recomendación es poner a prueba lo que hemos escrito antes de lanzarlo al mercado, digamos. Antes de darlo
a una lectura ya general. Ujú. Tito Monterroso solía ser muy, muy particular en este sentido. Como era amigo de mi viejo, yo lo traté desde niño, entonces tuve el privilegio de poderlo tratar ya como escritor. Y entonces él me decía, mira, para los guatemaltecos hay un problema. Todo lo que escriben, todo lo publican. No se dan su tiempo para saber si este texto realmente vale la pena. Ujú. A mí me va bien en México, a pesar de que en México no es fácil para un escritor guatemalteco que lo valoricen. Y México está plagado de escritores. Está plagado de escritores y de muy buenos lectores, Ujú. de lectores realmente muy agudos. Sí, es un Entonces, centro cultural de América, México. México, Argentina, en fin, hay países importantes. Entonces me decía, mira, algunos de mis compañeros de generación publican todo. Entonces la gente termina por ya ni siquiera leerlos, aun cuando tengan algo valioso. Eso es importante, me decía. Entonces, tenés que ser muy cuidadoso. Mi éxito es muy sencillo. Yo evito publicar todo lo que escribo. Más bien, después de 5 o 6 años de que está terminado el poema, todavía estoy pensando si es el momento para publicar. Mm. Yo estaba analizando eso en la biografía, que un libro está separado de otro por varios años. Eso ha dado la ocasión para que estos poemas se fermenten y maduren, ¿verdad? Y ahí hay esa posibilidad de seleccionar, y bueno, esto es publicable y sale. Sí, yo siempre he sido muy cuidadoso en ese sentido, salvo con un libro, que la saga de N, porque ese libro lo trabajé en 6 meses y como un ejercicio de dominio de oficio. Y luego ya después de que lo publiqué, claro, el libro tenía mucha espontaneidad y cerca de la mitad de los textos todavía me se fácil. La otra mitad los saqué y durante 4 o 5 años lo he retrabajado y pienso que ya lo tengo. ¿Ya? Ujú. Hice una excepción ahí, pero me demostró que no, que siempre hay que guardar, revisar y dar a leer. Entonces, hasta ese momento uno más o menos puede tener una idea del valor, ¿no? Ajá, excelente la recomendación. Pero de todas maneras, en la literatura no hay nada seguro. Exacto. Todo le pueden decir a uno que es una maravilla, que es lo que escribe, y a la vuelta de 10 años ya no interesa como al lector, ¿no? Sí. Hay situaciones de amistad o de circunstancia histórica que elevan el valor de un texto, de un libro. Ujú. Cambia la ciudad y a nadie más le interesa y quizás no le vuelve a interesar a nadie más. ¿Verdad? Cierto. Este, Aquí no hay nada escrito con la literatura. Autores que en su momento fueron incuestionables, ¿verdad? Que todos pensaban que era la maravilla de todos los tiempos, resulta que ya no los leemos. Ujú. ¿Verdad? Y autores que en su momento no tuvieron mayor lector, pues son los Han consideramos sobrevivido clásicos. Sí. ajá, han sido más apreciados. Es ingrata, Ujú. es ingrata la posteridad con la escritura, pero es justa. Voy a leer. Entonces, en este libro cruzo varias cosas, las historias, la problemática interior, el contexto histórico que tenemos, la familia, en fin, todo se va cruzando. Ujú. Y un aspecto es la escritura misma, una reflexión sobre la escritura, Sobre la propia escritura. sobre la propia escritura. Y entonces el texto número 13 dice, te preparás para escribir este poema sin saber exactamente de qué tratará ni cómo lo harás. Tampoco conocemos por adelantado los matices de la madrugada, cuya luz avanza venciendo obstáculos irrepetibles.
y se muestra según vista y sentimiento de quien la ve. Así el poema, como el alba, surgirá de un horizonte indefinido hasta colmar el espacio. Bueno, se Hay un concepto ahí claro. ¿Será siempre así cuando nace? Empezamos a escribir un poema o una línea nos gustó y en base a esa línea nos vamos. Sí, nos gustó una línea, nos gustó una imagen, ¿verdad? Entonces vamos a redondear el poema a través de una imagen. O hay un sentimiento que va creando las imágenes, ¿verdad? Pero siempre hay un ritmo que va amarrando unos y otros, ¿verdad? Ajá. Y para Paz, el poema, la unidad del poema, que es lo más difícil de determinar. La unidad del poema para Paz es una emoción, es un sentimiento. Cuando uno escribe un texto, se pregunta, bueno, ¿ya está terminado? Ajá. ¿Cómo sé que está terminado? Exacto. ¿No? ¿Cómo sé si O cómo le tengo que terminarlo. meter más? ¿O cómo sé si le tengo que quitar? O si tengo que ¿Cómo se desarrollar. determina eso? Bueno, Octavio Paz lo dice, ¿no? La unidad del poema es el sentimiento. El ajo del asunto está en saber cuál es el sentimiento que está en el texto que uno está escribiendo. Si está completo. ¿Qué es lo que quiere expresar ahí realmente? ¿A dónde vamos? La esencia de ese poema. Claro. A mí me pasaba que cuando estaba jugando ajedrez, yo jugaba un ajedrez emotivo. Emotivo. Sí, sí. Hay quienes se sientan y solo analizan. Lo mío era más bien, según el estado anímico que tenía, yo podía jugar a la defensiva, ofensivo o retardar la partida. De verdad. Sí, entonces resulta que cuando uno juega de manera emotiva, violenta el desarrollo. Entonces, en algún momento yo empezaba a sacrificar piezas y la estaba pasando muy mal. Pero de pronto tenía una intuición de que algo podía perfectamente solucionarme la situación que estaba viviendo en el tablero. Y entonces llegaba a una situación que podía ser de empate permanente, ¿no? O en sacrificios llegar y dar un mate, o sencillamente no llegaba a nada. Pero de alguna forma fui teniendo el concepto abstracto de que en determinada situación tiene uno que parar, concentrarse y encontrar la clave. Y eso me sucede en el poema. A veces yo estoy escribiendo imágenes y estoy un poco perdido. Y de pronto, ¡paf! Amarra. Amarro. ¿No? Y entonces el concepto, claro, estoy tras la huella de un sentimiento, con la palabra, ¿no? Con la imagen, con un ritmo. Y de pronto aquello se redondea para mí. Es como una esfera, ¿no? Exacto. Y donde no lo agarro, pues el texto se queda por mucho tiempo. Ahora estoy trabajando de cosas que dejé, ¿no? Porque con el tiempo uno tiene más oficio, ¿no? Y entonces de pronto, pues, claro, esto no se terminó porque no fue hacia tal lado. Entonces empiezo a retrabajarlo y tengo ahí una serie de poemas amorosos, por un lado, y otro libro que estoy haciendo de todo lo que quedó. La temática que vas abordando no es una sola, ha ido variando. Por ejemplo, este que está en el libro Libreta del Centauro Copulante. Este poema, leámoslo por favor. Es brevísimo, Sí. pero calidad. Dice, ¿Cómo se llama el poema? Identidad del centauro. Sus piernas amarrando mi cintura. Sus piernas amarrando mi cintura. Una cama con ella es mi nación, y mi bandera en lo alto. Perdón, y mi bandera su gemido en lo alto. ¿Sí? Es muy breve, ¿eh? Ajá. Sus piernas amarrando mis cinturas. No,
Sus piernas amarrando mi cintura. Sus piernas amarrando mi No cintura. es amarrando, es sus piernas amarrando, no, sus piernas, no es amarrando, abrazando es. Abrazando mi cintura. Sí, sus piernas, Abrazando mi cintura. una cama con ella es mi nación y mi bandera, su gemido en lo alto. Ajá. Bien. Diremos nosotros. Homenaje. Ah, sí. Este es de O Banalidad, el primer poemario, 1973. 1973, sí. Sí, 75. 75. Yo lo escribí en el 73. Ya. Sí, bueno, es un poema que viene de la experiencia de aquellos años. Hay un sentimiento de mi generación de sacrificio. Recordemos que estamos inmersos en el proyecto de la utopía. Ajá. Somos estudiantes, estamos en la U, consideramos que con todo lo que tenemos como escritores, como individuos, vamos a participar en un gran proyecto. Y de pronto lo que encontramos es la muerte. Entonces desde ahí se habla. Ujú. No fue la muerte tras lo que fuimos, era más que la vida, la irrenunciable fe por una mejor vida. Jóvenes robustos, labios abriéndose al amor. Memoria, oh memoria, maldita memoria. Bueno, fue emblemático porque incluso pues de mis poemas es el único que ha salido a ciertas paredes. ¿Ah, sí? Ahí en la universidad, sí. Qué bien. Incluso la asociación de estudiantes le cambió, pero el sentimiento en el fondo era el mismo, ¿no? Ah, vaya. Bien. Carlos Gerardo está con nosotros. Buena onda, Carlos Gerardo. Saludos a los dos, dice, a ambos. Gracias, Carlos. Andreita Cobos. Milton Alirio Jordán Chigua. Es el padre Milton de San Juan Ermita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Milton? Mucho gusto. Chilo Chilero también se ha unido. Está Chilo con chilero. nosotros. ¿Quién es Chilo Chilero? Es chilero. Ah, No muy sé. Pero bueno, yo apunté un montón de cosas que quería que habláramos, pero pues echátelos, ¿no? este poema es una historia muy bonita. Este poemario, no tiene títulos, los poemas más bien se identifican por un número, Sí, ¿verdad? sí. Este es el 18. ¿Cómo no? Bueno, es la parte que yo le llamo de los abuelos, ¿no? De los abuelos, ajá. Pero voy a hacer una pequeña acotación. Platicando con Tito y leyendo a Borges. Tito Monterroso. Sí, Tito Monterroso. Y leyendo a Borges, Uh-huh. me vino la inquietud de escuchar más lo que ellos proponían, ¿no? O lo que, más bien, la añoranza que tenían. Decía que antes se contaba en el poema, que ya se había dejado de contar y que todos eran efusiones interiores de los poetas, ¿no? Y que era una lástima que se dejara de contar historias en la poesía. De hecho, Batres Montúfar son sus cuentos, son cuentos en verso, ¿no? Con los que hemos pasado muy bien. Entonces hay un gallo gallina ahí. Y entonces Qué buena observación. yo vengo a abrir otra vez la narración del cuento, la historia en el texto. Ajá, muy bien. 18. Una tarde me contó mi madre, llegó al pueblo un hombre preguntando por mi abuelo. Montaba un macho canelo de crin espesa. Por supuesto, fue tratado con la correspondiente hospitalidad guastatoyana. Cenó en casa. El hombre dijo que huía de una reyerta en su tierra y que lo perseguían. Ya de noche se encerraron, asunto de varones, a negociar una escopeta.
Acordado el precio, hacia la madrugada, el fugitivo le pidió al abuelo que lo acompañara a las afueras, por aquello de que hubiese alguien por ahí atalayando. Seguro de sí mismo o temerario, el abuelo concedió. Ensilladas las bestias se marcharon en silencio, uno a la par del otro, atentos a su flanco. Y cuando la primera luz del alba irrumpió, desvaneciendo y confundiendo lo existente, aquel hombre fingió que se le caía algo y sacó una pistola. El abuelo disparó la suya antes. La traía empuñada en la bolsa de su saco. Pues, desde el inicio, dijo, entendí que la cosa era conmigo. Y no me pesa haberlo hecho, puesto que ese era hombre de maldad que sobraba en el mundo. Testigo fiel de sus palabras, en la pared, colgado de un clavo, dejó el saco. Al tiempo, la abuela lo surció porque, enfatizó, esa historia ya la contaste demasiado, Romualdo. Nadie más te la va a creer. Y lo que es la gente en el pueblo. Luego se salió con que aquel hombre era la muerte a la que un guastatoyano de Temple obligó a postergar su tarea. Bueno, ¿El abuelo realmente se llamaba Romualdo o no? el abuelo se llama Romualdo, por supuesto. Va. Le confiero la autenticidad. Muy bien. Pero bueno, en el progreso y en muchos lugares del interior de la República y en mismo Guatemala, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que nosotros tenemos una gran tradición oral que valoramos muy poco. En el progreso y en los pueblos donde he ido a trabajar, siempre me encuentro con personas que nos cuentan historias. Es un arte. Sí, se siente tan sabroso como la cuentan ellos. Claro, entonces yo trato de llevar a la escritura esa forma tan espontánea que se tiene de contar. Que lo logres es otra cosa. Eso es algo que yo no sé. Pero esa es la intención, ¿no? Esa historia muy, muy bonita, muy... Es que nosotros hacemos una poesía como muy culta. O hemos venido desde las vanguardias, nos pusimos muy sabios y muy cultos, ¿verdad? Y entonces la poesía perdió lector. Y va perdiendo, es decir, se va transformando de tal manera que uno no sabe dónde realmente va a quedar la esencia de la poesía, qué va a pasar. Bueno, la esencia de la poesía, como la esencia de la literatura, es una necesidad de la conciencia del ser humano por encontrar la verdad de aquello que está viviendo. Los políticos se la endulzan, se la encapsulan y se la frasean en promesas que nunca se cumplen. Los filósofos le explican con palabras a veces que ya no terminamos de entender cuál es el significado de la palabra que están usando, porque es un problema de comunicación. Ajá. Pero el poeta, el escritor, tiene que nutrirse siempre de la fuente primaria, que es el sentimiento de los que estamos viviendo, de su palabra con que se está expresando. Y esa es la palabra que tiene validez en la poesía. Siempre hay una ola que sube y baja. Quiere decir que va de la expresión más culta y va a la más popular. Y es muy sano que el poeta se alimente de la palabra, de su aquí y de su ahora. Definitivamente. Porque si no se vuelve un ente literario y pierde sentido la poesía. La expresión de la poesía es la expresión del sentimiento más profundo que podamos tener. Nuestra verdadera opinión acerca de lo que estamos viviendo, acerca de lo que nos proponen como ideología, acerca de lo que nos proponen como sistema de vida. Y de acuerdo a lo que el doctor Carlos Interiano ha dicho, emerge de nuestro interior eso,
esa esencia. Es lo que pensamos, lo que sentimos, la poesía. Hay que ser sincero para ser escritor, Ujú. ¿no? Especialmente en la poesía, En la literatura, en general. en general. En el arte, en el arte. Deberíamos de ser sinceros. Bueno, el que no llegue a tener un diálogo consigo mismo y que no tenga el valor de decir las cosas como las ve en su yo interior, pues estará haciendo lo que hace el político, Ajá. lo que hace el mal filósofo. A eso más bien aludía yo, a que algunos por intereses partidarios o ideológicos pueden escribir textos para tratar de trasladar ese pensamiento y de mover a las masas. Bueno, nosotros estamos inmersos en el gran mercado del libro. Tenemos agüita Ah. y cafecito que nos Agüita enviaron fría. acá de la casa Cervantes. Pues sí, perdón por la interrupción. Nosotros estamos inmersos en el gran mercado del libro. Ujú. En el gran mercado del libro llego a situaciones, creo, dramáticas, ¿no? Para lo que es la necesidad de la sociedad, del individuo, de conocer realmente cuál es su realidad. El libro, actualmente al escritor se le pide que un libro por año para estar vigente en las vitrinas. Ajá. En España incluso los premios se han creado para promover la venta de los libros. Los premios dan prestigio, ¿no? El último, el premio, no sé qué trata, porque es muy prestigioso. Entonces el lector dice, bueno, este libro ganó el premio tal y voy a leerlo porque es el gran libro. Y esa es la gran mentira, Ujú. porque ya hay un gran descaro. Sí, que en gran. Nos vamos subiendo esa escalera y se ha llegado a premiar novelas que no han sido escritas. Novelas que en una ocasión yo estaba leyendo ahí memorias de los editores españoles, italianos, alemanes, franceses. Han premiado novelas que no les dan el premio y todavía no han sido escritas. Ya Sí, temprano, pues ¿no? ya lo seleccionaron. Le preguntan a los novelistas, mira, ¿estás escribiendo alguna novela? Sí. ¿Sobre qué tal? Es una novela histórica. Pero mira, te vamos a dar el premio por esa novela. No la he escrito todavía. Entonces, Qué barbaridad. Bueno, pues está magnífico, ¿no? Muchas gracias. No, pero ¿sabes qué? Necesitamos que tenga por lo menos un 50% de sexo. Tu novela es histórica, no sé. No, es que es imposible para mí. Al final, hacen el arreglo, hay un 20% de sexo en la novela. Porque, dice el editor, este es el tema que está vendiendo ahora. Ujú. Entonces, oye, Y de esa ¿qué misma clase de manera. literatura? ¿Y qué problema resuelve para la sociedad? Ajá. Ya esto es un negocio. Es un negocio, pues. Entonces, ahí está la sinceridad del escritor. Uno. Dos, uno lee las novelas y están muy apresuradas. A pesar de que detrás del escritor hay un equipo de editores que se la van a maquillar. Ajá. Ya en Guatemala tenemos esto. Entonces, ese es otro grave problema. Es lo que decía Tito, ¿no? Tenés que hacerlo por vos mismo. Tiene que ser algo que va al fondo de vos y de la sociedad en la que estás. Ujú. Tienes que respetarte y respetar. Bueno, me interesa otro punto importante. Usted fue director de la editorial de la Tipografía Nacional. ¿No? Sí. ¿Cuál es la función de la Tipografía Nacional? Esa función que actualmente está cumpliendo o que debería cumplir. Bueno, la Tipografía Nacional es la imprenta del Estado más antigua. Tiene más de 100 años. Más de 100 años. Más de 100 años. Y ha acumulado... o sea, arrancó a principios del siglo XX. No. Arrancó en 1889 o 90, por ahí. Ajá. 96, no recuerdo en este momento. Sus 125, 130 años los tiene ya. Sí. Exagerada la... Entonces, cuando uno va a ver los catálogos de todo lo que se ha publicado, hay libros valiosísimos
de historia de literatura. Pero en periodos y por un director se ha ordenado, digamos, mantener cierto ritmo de publicaciones, tanto históricas como literarias. ¿Cuántas Regularmente, obras, por ejemplo, ha mantenido publicando la tipografía? Varía por año. Varía, según su director. Pero cuando Ana María Rodas llegó a ser directora, entonces me habló para que le presentara un proyecto editorial. O sea, era una imprenta donde se publicaban libros. Según el presidente que mandaba, decía, fulanito tal, publica el libro aquí a mi amigo, ¿no? O publiques este libro que es muy interesante. Hay libros muy interesantes que fueron propuestos, ¿no? Órdenes desde arriba. Órdenes desde arriba, o un director que tenía cierto conocimiento y muy buen escritor o intelectual, y entonces generó, son momentos, ¿verdad? Pero Ana María lo que planteó fue instaurar, ¿no?, con todo su aparato legal, lo que es la editorial. Y entonces yo trabajé el listado de las colecciones. Son 3 colecciones: documentos, la parte histórica y literatura. Y hice el listado de la literatura, por ejemplo, está en base al canon de la literatura guatemalteca, que no es mío. Yo hice el listado, pero las opiniones son de diferentes generaciones de escritores intelectuales que yo fui recogiendo. Entonces, cuando ordené, estoy haciendo una propuesta de autores y de obras que son importantes para la identidad guatemalteca, para la formación del guatemalteco, del centroamericano y de quien nos quiera ver desde O fuera. sea, que tenga sentido lo que se va a publicar, que sea valioso. Sí, el antecedente de este esfuerzo es la colección 20 de octubre, que generó el proyecto de la Revolución 24. A partir de ese proyecto, nosotros planteamos este otro. Y en la actualidad, Contenido histórico, eso es ese material. bueno, como es literatura, ¿no?, es un conocimiento de cómo hemos sido, quiénes hemos sido y quiénes somos ahora. Ajá. Por ejemplo, hay un libro que no se le ha terminado de dar toda la atención, de Pepe Milla. Es un viaje a otras partes, pasando por otros mundos. No recuerdo bien el título al final, pero son 4 tomos que él hizo al final de su vida. Cuando viene la revolución del 71, ¿no?, él va al exilio, hacia México, Estados Unidos y después Europa. Entonces empieza a enviar una serie de artículos. Pepe Milla Empieza a enviar una serie de artículos acerca de cómo son las cosas en otras partes. Por ejemplo, como la educación en Estados Unidos. Eran puras crónicas. Sí, pero va haciendo un estudio comparativo entre lo que se hace allá en este momento y lo que hacemos aquí. Interesante. Cómo se estructura el Estado, cuáles son los problemas, la economía, el desarrollo del tren, en fin, todo. ¿Cómo lo hace? Como un ensayista, sí, pero porque él son crónicas para que la gente lo lea. Entonces, ahí crea él, son 2 personajes en esas crónicas. Uno es Pepe Milla y el otro es Juan Chapín, el que lo acompaña. Ese Pepe Milla y Juan Chapín vamos a encontrarlo ya como Don Quijote y Sancho Panza, ¿verdad? Él tiene esa estructura. Entonces, Sancho Panza siempre tiene, desde su ignorancia y de su simpleza, de ver las cosas muy atinadas. O sea, ese parangón, Sancho Panza en este caso es Juan Chapín. Y entonces, con humor nos mete en el análisis de qué es lo que está pasando en el mundo, en todos los órdenes que nosotros tenemos acá, y lo que nosotros estamos viendo. Un segundito. Sí. Mira, estoy aquí en Cervantes, venite, aquí tengo el libro.
Bueno, gracias a Quinta todos calle y los Quinta que avenida. están con Letras en Directo. Sí, Gracias a vamos. Judy Beltrán Morelo. Estamos. Karina Mariela Guerra también se ha unido. Karina Mariela Guerra dice, me encanta escucharlo, maestro Noriega. Me alegro verlo. Mucho gusto, María. Bueno, el punto es que hicimos la propuesta de libros valiosos, Ajá. ¿no? Ujú. Y hasta ahí hicimos un catálogo donde quedó ordenado esto. Y por supuesto, yo tengo ahora a mi cargo lo que es la unidad de fomento del libro y la lectura en el Ministerio de Cultura y Deportes. El fomento del libro y la cultura. El fomento del libro y la lectura. Y la lectura. Sí. Esto se está trabajando. La primera tarea que desarrollé con los compañeros de la Junta Directiva de Conalibro fue el de la redacción de la nueva ley del libro. Porque abordemos ese tema de la ley del libro también. La ley del libro actual, pues, en cuanto a los programas necesarios. Que según tengo entendido, esa ley del libro es una propuesta suya que viene desde hace muchos años atrás. No es propuesta mía, es una propuesta trabajada por la Junta Directiva y entregada a diferentes sectores para que la analizaran. Se hizo, se reunieron todas las opiniones, se redactó esa propuesta de ley, se pidió a CERLAC, un técnico. CERLAC es el organismo internacional de la UNESCO que tiene que ver con la educación. Uh-huh. Se le pidió a CERLAC que nos proporcionara, que nos diera el apoyo con un técnico, nos lo dieron y se realizó. Asesoría. Sí, asesoría. Esta ley, esta propuesta que tenemos está al más alto nivel trabajada. Uh-huh. En ella lo fundamental es la formación del lector, las bibliotecas. En un mundo globalizado. Ajá, o sea, ese proyecto de ley del libro está dentro de todo este trabajo que usted dice que del fomento del libro y la lectura ahí en el Ministerio de Cultura. Sí, por ley el ministerio lo tiene que hacer, ¿verdad? Entonces se hizo la propuesta. ¿Y cómo va caminando? ¿Qué esperanzas hay de que sea aprobado ese proyecto? Estos proyectos van despacio siempre, ¿no? No salen de un plumazo y son aprobados, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que en el Congreso de la República, pues todo está atorado, ¿verdad? Ajá. Pero eso no quita que tendrá que haber un cambio y que quizás ahí mismo también se pueda sacar cuando ya se les entregue, no se les ha entregado. Pero el punto acá es que es una ley necesaria porque aborda un problema fundamental, que es la formación del lector. Y ante todo, un lector en un proceso de educación que va a satisfacer el mercado de trabajo. Y en la globalización nosotros tenemos muy mala formación. ¿Cómo se contempla en esa ley echarlo a andar a través de promoción en los medios de comunicación, a través de instruir también a los docentes? Cosas? Bueno, es que esta ley tiene que ver con la forma como en el mundo se están operando los cambios a nivel de la economía. Y con la era tecnológica. Sí, por supuesto. Nosotros somos un país que es lastre para los demás países. ¿Lastre? Claro, porque vamos bien atrasadísimos. Sí, nuestro país y otros países además. Uh-huh. Entonces, actualmente uno tiene que tener una formación para poder trabajar en las labores más sencillas. Ya no se consigue alguien que sin haber aprendido algo pueda llegar a hacer un trabajo. La tecnología no lo permite.
Sí, aunque nos han hecho trampa, siempre nos han metido gol, que de repente llega alguien hasta de diputado y ha sido vendedor del mercado. Bueno, eso es, ¿verdad? Pero Ajá. los gentes que manejan la economía mundial, Ujú. pues quieren una mano de obra calificada, que nosotros no la tenemos. Debe ser, ajá. ¿Ah? Acorde con los tiempos. Acorde con los tiempos, porque de lo contrario uno se va a quedar haciendo trabajos infames. Y ese país entra en una pobreza y ese país es un lastre para nosotros. Ujú. Se desarrollan modelos de desarrollo que solo nos llevan a más miseria y muerte. Sí, y ese lastre también incide, por ejemplo, en las propuestas de crear comunidades, porque se me ocurre a mí pensar que Costa Rica no ha querido o de alguna manera se ha opuesto también a la Unión Centroamericana, porque no sé si ellos siguen considerándose como la Suiza de América y los demás paisitos que estamos aquí, más bien iríamos como a mamarles a ellos sus beneficios, no sé. En todo caso, la necesidad de la economía mundial determina que que la preparación sea uniforme en un país como este o en un país desarrollado, Ajá. ¿verdad? Entonces, Hay una exigencia. estos proyectos se están impulsando desde las Naciones Unidas, desde el Banco Mundial. Y No, por eso hay esperanzas de que esta sea apoyada por la ONU. bueno, de hecho, en la redacción de nuestra nueva ley del libro, hemos tenido el apoyo de CERLALC, que es el organismo para la educación de UNESCO. Ya. ¿Verdad? Es el más alto nivel que hemos realizado. Y por supuesto, los programas de lectura. Es fundamental. Leemos un libro, pero no lo asimilamos, Ajá. ¿no? La comprensión lectora es un problema. Mi pobre. Y en nuestras actividades técnicas tenemos muy poca formación. Entonces hay que elevar el nivel. Esa es la propuesta por una necesidad económica mundial. Ajá. Bueno, ahí no. Entonces ahí entra lo que es el canon de la literatura guatemalteca, porque dentro del Ministerio de Cultura tenemos que proponer para que se trabaje a nivel de todo el sistema educativo los autores y las obras importantes de la literatura guatemalteca, con la finalidad de identidad y de formación también, porque un lector que llega a hacer una lectura crítica tiene un desarrollo, gana una capacidad de desarrollo mental, que lo puede ganar a través de la matemática, lo puede ganar a través del ajedrez, o lo puede ganar a través de la misma lectura, una lectura crítica. Leer y profundizar hacia el texto, comprenderlo en todas sus dimensiones. Eso es la propuesta. Eso trae un montón de beneficios. Es que esas oportunidades también que está esperando el mismo escritor guatemalteco, que pues que no se puede vivir de la literatura. Sí, pero por otro lado, lo importante es a nivel general formar lector. Formar lectores, sí, es el punto central, el más importante. Ese es el punto central. Entonces, no es tan importante formar al lector, hay que formarlo también. Lo importante es formar al lector a todos los niveles. Superior esto. Como tallerista que ha sido usted, podríamos mencionar unos 2, 3 aspectos fundamentales que debería conocer un diletante de la literatura. Bueno, lo primero es el amor a la lectura, el placer de la lectura. Si uno va a un taller hay de que lectura, sentirle el sabor a lo que está leyendo.
Sí, pero también está en relación con la experiencia que tiene el que llega al taller, ¿no? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué nivel tiene? Entonces, viene la propuesta de hacerlo pasar un buen rato leyendo textos, tanto que le permitan entender lo que es él, lo que son los demás, lo que es su sociedad, conocerlo, pero disfrutarlo. Porque si alguien no disfruta algo, no vuelve por eso. Exacto. Si yo paso un rato aburrido leyendo filosofía, me lo pueden poner a 10 quetzales que no los voy a comprar. Sí, pues. No, en realidad sí juegan, hay muchos aspectos que tienen que ver con eso. Está diciendo la experiencia. Cuando el individuo, o sea, en filosofía uno aprende que la experiencia, a mí me convenció esa idea, que la experiencia se convierte en conocimiento. Y por lo tanto, si uno tiene pocos conocimientos, eso también es un obstáculo para comprender la lectura. Aparte de que su vocabulario sea pobre. Bueno, para empezar, un escritor no debería hablar de algo que no conoce, ¿no? Porque de lo contrario va a dar bandazos y va a quedar muy por encima del asunto o tema que esté tratando, de experiencia que lo haya impulsado, ¿no? Un escritor tiene que tener formación, no solo literaria. Ajá. ¿Sobre qué? Bueno, se lo da su propio interés y las circunstancias que está viviendo, el momento histórico, ¿no? Las relaciones que pueda tener, pues, con la ideología, qué sé yo, con los proyectos de desarrollo social, ¿no? Del país. Hay que interesarse por todo y hay que ahondar, ¿no? No solamente, yo a veces pienso, ¿no? Estoy hablando pajas, pero mi experiencia de la escritura me ha llevado a eso, ¿no? Uh-huh. Hablar de lo que conozco. Así debe y por ser. supuesto, el escritor, hay un Porque lo que componente. está diciendo tiene propiedad, tiene contenido, tiene valor. Sí, no se trata de que sea un ensayista sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Sino que pues le interese y lo ahonde. Y claro, está el aspecto también emotivo, pero intuitivo también, ¿verdad? Ahí tiene peso al momento de Tiene la escritura. peso, ajá. Y por supuesto, miren, hay una pregunta que se da desde los años 60 y que a mí siempre me sonó, ¿no? ¿Cuál es la tarea de un escritor? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su misión? Entonces, muchos en los años 70, 60, 70, 80, pues tenía un componente de tipo político, social, ¿no? Ajá. Denunciar, en fin. Pero la verdad, cuando uno empieza a ver a los escritores en todos los tiempos y en las sociedades, se da cuenta de que el escritor en sí a veces es un religioso, habla de su religión, pero es un político, le fascina la historia, qué sé yo. Tantas cosas que puede ser un escritor. De hecho, puede ser todo lo que el hombre es, puede ser un escritor. Pero ¿qué es lo que hace que todos estos tengan algo en común? Es que escriben, es que trabajan la palabra. Entonces hay una responsabilidad primera e inicial, importantísima, que es con el lenguaje que uno habla, con el lenguaje que hablamos los demás. Esa es la tarea del escritor, que no puede variar. Sí, el lenguaje es fundamental. El idioma que habla. Sí. Tiene que depurarlo. ¿Ya? Yo estaba leyendo ahí, no recuerdo el nombre de la autora, pero dice que con esto mismo de la tecnología, con el lenguaje pobre de muchos jóvenes, dice que se va a utilizar cuando expresan sus ideas, que hasta la combinan con los emoticones y todo eso. Y finalmente, lo que no se está dando cuenta, que está transmitiendo estos mensajes, es que dice,
está trabajando con un lenguaje con el cual transmite mensajes que van más bien en blanco y negro. En blanco y negro, dice, por la pobreza que hay en el lenguaje. Bueno, sí, es que todo escritor, todo gran escritor, podemos verlo así. Agarremos los autores que están ahí en el tiempo de Cervantes. Uh-huh. En Cervantes, uno de pronto está leyendo y siente que esas palabras son también de ahora. Bueno, Y esa estructura del lenguaje es también de ahora. ajá. Pero si observa bien en el panorama de los que escribían, puede leer otros autores que parecieran que sean españoles, pero antiquísimos. Y son contemporáneos de Cervantes. Están vivos a la par de Cervantes. Entonces, el acierto de Cervantes es la depuración de ese lenguaje. Y la propuesta de lo que del futuro de ese español que él tiene ahí. Sí, ya lo hemos hecho la referencia en otras ocasiones. Es contemporáneo de Cervantes, precisamente el gran William Shakespeare. ¿Sí? Y de William Shakespeare se ha establecido que él tenía un vocabulario más o menos de unas 11,000 palabras. Sí, pero sí, hay autores que tienen un vocabulario mucho más reducido, pero cada palabra la han hecho suya. Y bien aplicada. Cada palabra lleva una connotación, ¿verdad? Uh-huh. De tal manera que la riqueza vital de esa persona se transmite a través de ese lenguaje. El problema es cuando se trabajan con diccionario y con palabras que no representan lo que uno quiere decir. Uh-huh. ¿Verdad? Es decir, es esa capacidad de poder agarrar la palabra precisa para decir aquello que realmente quiere decir. Que esa palabra diga lo que uno realmente quiere decir, porque ya sabemos que las palabras, como las personas, van cambiando. Incluso hay palabras que en determinado momento pueden hasta llegar a significar lo contrario de lo que fue en su inicio. Uh-huh. En ese sentido, es muy interesante ver la glosa que hace Fray Luis de León al Cantar de los Cantares. Él hace la traducción, pero a la vez va analizando el significado de las palabras. Así. Y hay un momento interesante, dice, esta palabra en su inicio significaba lo opuesto de lo que para nosotros significa hoy. Uh-huh. ¿Cómo puede ir cambiando? Ha evolucionado mucho. Entonces el escritor tiene que tener conciencia de las palabras que está utilizando. Y estarse actualizando por eso también. Sí, pero también tiene que saber agregarle significado según la experiencia que se está viviendo. Uh-huh. Porque la palabra amor, ¿no? Vamos a verla tratada de manera diferente según la sociedad y el tiempo, porque hay conceptos que le inyectan. Entonces, las otras palabras que la acompañan son las que le inyectan otro significado. Ese es oficio del escritor. Uh-huh. Bien. Aquellos que en un párrafo repiten 8 y 5 veces la misma palabra, pues no son escritores. ¿No? Exacto. Que no se sabe exactamente qué quiere decir. El lenguaje académico, por decirlo. El lenguaje académico ya es un abuso. Pueden decir con una palabra algo, pero lo tienen que trastocar y cambiar la palabra, ¿no? De tal manera que hay momentos que ya no sabemos qué es lo que están diciendo. Ya no Ni sabemos. ellos mismos Ajá. saben lo que están diciendo. Bueno. Pero hay académicos que utilizan el lenguaje con propiedad. Con propiedad. Bien ajustada, bien insertada cada palabra. Sí, a mí me gusta mucho Gerard Martin, por ejemplo, porque sabe inyectar significado a las palabras. Son técnicas. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a saludar acá a otros que se han integrado a la conversación. Que usted pueda escoger unos 3 poemitas ahí que sean de su preferencia. Poemitas chiquitos, ¿no? Como sea, no importa. Vamos.
Karina Mariela Guerra, ya habíamos conversado con ella. Claudia Verónica Sánchez, ¿qué tal, Claudia? Valeria Cerezo dice, saludos Rómulo y Enrique, qué buena entrevista y qué bien tú por estar también acompañándonos. Gustavo Adolfo Bracamonte, ¿cómo vamos, campeón? Saludos, Quique, dice Tavo. Saludos, Gustavo, saludos. Mario Ordóñez, un poeta que propuso una visión distinta del contexto de la literatura en los 70 y 80 en Guatemala. Su libro, O Banalidad, rompe con cierta retórica en la poesía de ese momento. Leamos la saga de N y Épicas del Ocio, así como toda su poesía, dice Mario Ordóñez. Perfecto. Quique. Mucho gusto, Mario. Gracias a todos por estar con Letras en Directo, hoy con el Premio Nacional de Literatura 2010, Enrique Noriega. Vamos a ver qué nos... estos libros, yo no conocía algunas portadas de estos libros, quiero ver, aquí está algo de lo que estaba mencionando. Este es Ediciones El Gallo de Oro. Esa es la edición en España. La de Guastatoya, ajá. En España. La Pasión según Judas. Según Judas. El cuerpo que se cansa. Tenemos aquí algunos de estos libros, campeón Cristóbal. Sí, claro. Libreta del centauro copulante. Y este es el de Épica del Ocio. Épica del Ocio que estaba mencionando ahí Mario Ordóñez. Y esos son efectos de sonido. Y este es Post Actus. Bueno, excelente. yo escogí a ver esa. qué. Voy a leer uno de esos poemas que nunca leo, pero bueno, están ahí también. Por alguna razón están ahí. Basura. El cielo escupe pájaros sobre mi árbol. Digo mío porque está en mi ventana. Pobre cosa retorcida. Su buen amigo el viento le quebró las ramas. Las heladas laceraron su corteza. Pobre cosa retorcida. Sitiado por los hongos, minado por las horas, lucha y cede como yo. Muy bien. Otro. Y bueno, aquí hay un poema que está construido a partir de imágenes, de metáforas. Mujer en la ventana. Apoya la cabeza en las manos. En las manos apoya la cabeza. Apoya los codos en el marco de la ventana. Mas no es la cabeza lo que pesa. Pesa el aburrimiento acumulado. Pesa lo que no se mira. Pesa lo que insiste. Eso que se da discreto, tangencial, inabordable. Eso que a sabiendas de no existir se busca. Pesa. Pesan las cosas tontas tras las que se fue. Pesa el saberse ajeno a lo otro, a lo infinitamente otro. Pesa el asedio de lo otro, el opaco brillo de una garra, la pesadilla de un hocico. Pesa la fotografía del apoyar la cabeza en las manos. Pesa como talco inmasticable el mínimo destello de nostalgia. Pesa la muela barrenada, el miembro amputado. Pesa la mano que copia de una copia la caricia. Pesa la caricia con la que uno mismo se consuela. Pesa la intención de la promesa con la que uno mismo se inventa. Y pesan infinitamente como pesan las sombras en los sueños. Infinitamente como pesan lo discreto, lo tangencial, lo inabordable. Y pesan como sucesos de la piedra, lo detenido de los días, lo que acuchilla y no desangra, lo que la certeza mentirosa intensifica. Pesan en cada rostro que se detiene con las manos, en cada mirada tras ningún objeto,
en lo incumplido, con su música de escupitajo embadurnando, con su sonrisa carnicera masticando polvo en el desprecio, y pinchan como pinchan, desde lo incompleto las mil maneras del bostezo, desde la promesa de antemano incumplida, las incontables ansias de otra vida. Y mientras leía ese poema me estaba recordando de cuando hablaba de cómo terminar un poema. Poemas como este son los que uno tal vez los termina en ese punto que tiene, pero el lector lo continúa, porque a él le pesan otras cosas más, además de las que están ahí, ¿verdad? Bueno, como uno es lector también, todos somos lectores, ¿no? Uh-huh. Entonces uno sabe bien que el lector siempre hace su poema y siempre lo escucha de manera diferente porque el texto va a la experiencia de cada quien. Ajá. Y cada quien lo va a interpretar de diferente manera. Y eso es bueno, ¿no? Efectivamente, porque aplica su propia experiencia, sus conocimientos y lo que vive, su propia vida, ¿verdad? ¿Qué tal si nos tiramos esta inmolación espermática? Bueno, como no voy a las cantinas y me tiro un trago, pues sí, por lo menos esto, sí. Bueno, pues. Inmolación espermática. Traídos por una lluvia de salivas lubricantes, caen pechos a mi boca y piernas y mejillas y caderas y muslos y vulvas y suaves pezones y frases, dicha para el hambre incontenible de la carne. El lujurioso encomendero arrasa hembras en su feudal dominio de sí mismo, y después de tan abrupta molicie, ese enseñoramiento del pecado que aclara y vivifica las ideas, razones solo para la yesca de la sangre. Bueno, son poemas que están ahí, Sí. cargada de imágenes, ¿no? Uh-huh. Ese lo encontré ahí en la web. ¿Y qué cantina? Un poco de protesta, y con este creo que nos vamos ya a escupir a la calle. Bueno, el libro, Guastatoya. sí, pero el otro, el que he trabajado, Ajá. Este es el que lo va a cerrar. Ah, perfecto. Siempre está el pueblo idílico que uno conoció, uh-huh, y la realidad actual. Ajá, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado? Y hay un proceso ahí en el que se destruye todo, ¿no? Una visión así desalentadora. Es exactamente lo que contiene este poema. Ajá. Ay, como alce la vista solamente veré colonias de casitas apretujadas. Nada de cerros pelones con potreros dormidos a sus faldas. Y cactus. Por ahí uno sin la centenaria altura de aquellos que les saciaban el hambre a los pájaros con sus tunas. Y lagartijas y alacranes y cascabeles. Sí, seguramente, como remueva piedras en mi memoria. Y el cielo y la luna y el sol y las nubes, quizás con suerte sigan siendo los mismos. Y los sapos cercanos al río esperando la festividad de la noche. Y los murciélagos que calaban oscuro en mi sueño. Y el alocado canto de un gallo en la madrugada cercana. Como cierre los ojos pensaré que aún están allí, mas he de ver bien porque ahora calles estrechas, miseria, suciedad, drogadicción, pedazos de plástico llevados por el viento al resguardo de una puerta y luego devueltos por otro viento al desamparo de una esquina. Finalmente, el provisorio futuro, con su letal abrazo, lo abarcó todo. Así es. Bien. Solo agradecemos a Carlos Gerardo por estar ahí, Andreita Cobos. ¿Puedo hacer un anuncio? Sí, por favor. Bueno, estoy por iniciar, estoy trabajando en algunos talleres, ahora sí, de formación de lector. En ese sentido,
en la Biblioteca Nacional a partir del mes entrante, los sábados A partir de septiembre. a partir de septiembre, los sábados de 9:30 a 11 de la mañana, pues vamos a tener un taller de texto corto, que yo le llamo taller de sabiduría, por cuanto desde el inicio de las sociedades, la memoria colectiva fue generando, fue aprisionando su experiencia en frases cortas. Ujú. Ya luego las fue escribiendo. Y ahora se sugiere esa idea de trabajar con frases cortas, la tecnología que la gente está leyendo poco. Bueno, el conocimiento a través de los textos cortos no desapareció, está vigente y ha tenido más bien un reapunte, ¿verdad? Cuando uno lee Cioran, Pensador, con frases muy cortas, pero no solo Cioran, Nietzsche ya tenía también esto, ¿no? Y el poema breve, el micro relato, en fin. Todo esta... Entonces vamos a hacer una experiencia ahí, 6 semanas. 6 semanas. Sí, en la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional de 9 De 9:30 a 11 horas. a 11 horas. Sí. ¿Qué días? Vamos a ver sábados. Los sábados. Todos sábados. Los sábados. Ah, excelente. Bien. Y otro taller ahí en Sofos que es también de lectura de la poesía. Pero ese es el mundo antiguo. En el mundo La antiguo. poesía del mundo antiguo. Ah, interesantísimo también. Sí. Bueno, pues aquí a solo volver a agradecerle, pues, Vamos. ¿verdad? Por compartirnos mucho su vida, su poesía. No, a los compañeros que están detrás de la pantalla, en sus casas, pues muy agradecidos Buenas. por los comentarios, ¿no? Porque Sí, pues, estamos ahí. y por acompañarnos, ¿verdad? Bueno, Dígame. Mucho gusto. letras, letristas, todo mundo, gracias por estar acá. El próximo sábado viene a Letras en Directo precisamente el padre Milton Jordán Ah, de San Juan Ermita. perfecto. Mucho gusto. Enrique Noriega, Claro. gracias. Hasta la próxima. Gracias.